Hola, soy Gerardo Vázquez y en este video te voy a mostrar cómo implementé un amplificador de audio con una potencia de 70 watts utilizando el circuito integrado TDA7294. Comencemos con el diseño. ¿Por qué escogí este circuito integrado? Lo escogí porque voy a reparar un amplificador para bajo y este tiene una fuente que nos entrega un voltaje de más o menos 35 volts, que es como trabajaba. Además, me llamó la atención que usa muy pocos componentes y que nos entrega una potencia de 100 watts. Ahorita más adelante vamos a ver cuántos watts RMS entrega. No tiene ruido de encendido gracias a la función de mute y standby. Suena muy bien. No utiliza célula o red Bucherot. Aquí podemos ver. Dice que la célula Bucherot está formada por la resistencia R6 y el capacitor C10. Dice que no es necesario para una operación estable. Puede necesitarse en presencia de algunas cargas particulares a un voltaje menor de más o menos 25 volts, pero este no es el caso. Vamos a trabajar a más o menos 35 volts en DC. Tiene una distorsión muy baja, tiene protección por cortocircuito, tiene protección térmica, muy interesante. Es un amplificador clase AB con tecnología de MOS. Y por último se utiliza en aplicaciones de alta fidelidad, y eso fue lo que me llevó me llamó la atención de este circuito integrado. Ok. Vamos a ver el esquemático que yo realicé. En este esquemático podemos observar las entradas, más bien la alimentación. Vamos a empezar primero por la alimentación. La alimentación está formada por los pines 7 y 13, donde le vamos a poner una tensión positiva de más 35 volts con un capacitor de 100 nanofarados a 250 volts. Esto es importante porque ese capacitor nos ayuda a eliminar ruidos, ¿no? Zumbidos que luego se escuchan en los amplificadores. Asimismo, tenemos el capacitor de bootstrap, ¿no? Este capacitor de bootstrap se utiliza para sacar el mayor rendimiento del amplificador. Este arreglo tiene la función de acercar la salida pico a pico del amplificador a la detención de la fuente. Y por último tenemos que el pin 1 y el pin 4 van conectados a tierra. Eso es por parte de la alimentación. Vamos a ver ahora la parte del encendido. Ok, bueno, vamos a revisar en la alimentación. Tenemos un dato importante aquí en la alimentación, en la potencia RMS. Nos dice que nos puede entregar 70 watts, es mínimo 60, pero típicamente nos entrega 70 watts usando más o menos 35 volts a 8 ohms, más o menos 31 volts a 6 ohms o más o menos 27 volts con una carga de 4 ohms. Es una potencia muy buena que nos entrega este circuito integrado. Lo siguiente que vamos a ver es el encendido. Ok, para encender nuestro amplificador tenemos la función de standby y mute. Standby la pata 9, el mute es la pata 10 y tenemos esta configuración
con las componentes R7, D1, R5, R6, C8 y C9, el cual nos muestra en el datasheet que se puede utilizar para encender nuestro circuito. La aplicación de la figura 17 muestra la posibilidad de usar un solo comando para las funciones de standby y mute. En ambos pines, el rango máximo aplicable corresponde al voltaje de alimentación de operación. Es decir, standby y mute se desactivan al aplicar una tensión de 3.5 voltios hasta el voltaje de operación, el voltaje de fuente positivo. Eso también lo tenemos aquí en las características eléctricas. Nos dice aquí que el voltaje para apagar o desactivar la función de standby es de mínimo 3.5 voltios y el voltaje mínimo para desactivar la función de mute es de 3.5 voltios. O sea que si ponemos un voltaje por encima de 3.5, desactivamos estas funciones y el amplificador empieza a operar de manera normal. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos este switch que nos conecta a 35 voltios o nos conecta a tierra, ¿no? Si lo conectamos a 35 voltios, hacemos que el amplificador opere de manera normal, y si lo conectamos a tierra, mandamos al amplificador a standby. Ahora continuamos con la señal de entrada y ganancia. Eso está dado por los pines 3 a tierra y el pin 2 y 14 que conforman la retroalimentación. Aquí en la entrada tenemos que la señal pasa por C1 y C2 es un filtro pasabajas, ¿no? Elimina las frecuencias por arriba de 20 kHz. R1 es la impedancia de entrada. Luego en la retroalimentación tenemos una resistencia de 10K con un capacitor C3 que también conforman un filtro pasabajas junto con C2. Y luego tenemos R4 y C4 C4 desacopla la corriente directa de nuestro circuito. La ganancia la podemos obtener dividiendo R3 entre R4 . Como nos muestra aquí, R3 entre R4, tenemos 10K entre 237 ohms, nos da una ganancia de 42 decibeles este amplificador, con la condición de que R1 sea igual a R2. Además, en nuestro datasheet nos dice que la ganancia del lazo cerrado tiene que ser mayor o igual a 24 decibeles.
Eso lo tenemos por acá. La ganancia de lazo cerrado debe ser mayor o igual a 24 decibeles. Ganancia de lazo cerrado. Aquí, por ejemplo, en el circuito del datasheet que nos trae, nos muestra que tiene una ganancia de 30 decibeles y está conformada por R3 y R2. Aquí tenemos R3 tiene un valor de 22K entre el valor de R2, que son 680 ohms, nos da una ganancia de 32. Y aquí nos dice que está la ganancia de lazo cerrado tiene una ganancia de 30. Así es como obtiene la ganancia. Luego, en nuestro circuito, ahora vamos a hablar de la salida. En la salida tenemos el pin 14. Y por un lado tenemos la retroalimentación que ya comentamos. Y por otro lado tenemos la célula Bucherot, conformada por la resistencia R8 y el capacitor C10. Pero en este caso ya vimos que no es necesaria esa célula. De todos modos la incluí en el diseño porque quiero realizar pruebas, ¿no? Quiero realizar pruebas cómo se comporta el amplificador con célula Bucherot y sin célula, ya que leí en algunas páginas al estar investigando sobre el circuito, leí en algunas páginas que a algunos se les quemaba el circuito integrado, ¿no? Al empezar a funcionar, y algunos comentaban que era porque no tenía esta célula, que la célula como no la tenía integrado, pues se desestabilizaba y que se quemaba, ¿no? Entonces, para poder hacer mis pruebas, yo la incluí en mi diagrama, aunque aquí dice que pues no es necesaria. Inclusive en las características del amplificador dice que no es necesaria, no está la célula Bucherot, que la mayoría de los amplificadores traen. Bueno, amplificadores comerciales, ¿no? Ok, en resumen, tenemos que para encender se puede poner un apagador antes de la fuente y soldar standby y mute ABS, como lo hice yo. Otra opción es poner un switch de un polo 2 tiros en la patilla de standby y mute, y al deslizar hacia ABS prende y se apaga cuando lo movemos a tierra. De igual manera se puede usar las dos opciones juntas. Yo en lo personal usé la primera y me dio buenos resultados y no hace ruido mi amplificador. Por otra parte, vimos que podemos controlar la ganancia jugando con los valores de R3 y R4, considerando además que R1 y R3 deben de ser iguales. Por último, recomiendo jugar con el valor del capacitor de C1, ya que al usar valores más pequeños se nota el recorte de frecuencias graves. Yo probé con un capacitor de hasta 10 microfaradios y me percaté
que desde 2.2 microfaradios en adelante es casi imperceptible la diferencia. Por eso escogí este valor. También al ensamblarlo cometí el error de en mi circuito poner al revés este capacitor de bootstrap. El capacitor de bootstrap lo puse al revés en mi circuito. Y también eso hizo que mi circuito pues no prendiera, pero tampoco se quemó, fue lo bueno. Hasta aquí terminamos con el diseño de nuestro amplificador. En el siguiente video te muestro cómo ensamblo el amplificador y las pruebas que hacemos. Gracias.